Está Jazmín justamente que tiene una respuesta a todo esto. Hubo un caño roto de SAT específicamente en el Jardín Botánico y este caño roto originó todo este inconveniente que estamos comentando hoy, Jazmín. Así es, y más temprano hablábamos con el presidente de la SAB, Omar Ludovico Sarubi, y nos mencionaba que aproximadamente el 30% de la red de Asunción y área metropolitana se vio afectada. Esto se traduce en números en unas 20.000 viviendas, aproximadamente de 70.000 a 100.000 personas, entonces que quedó sin el suministro ya desde la noche de ayer. Luego de hacer un seguimiento correspondiente a la red se detectó que el inconveniente estaba en el Jardín Botánico, un caño roto, pero esto va mucho más allá, porque nos mencionaba él que esta situación podría repetirse incluso debido a que el 70% del sistema de cañerías se encuentra ya obsoleto, ya rebasó su vida útil. En algunos casos incluso se trata de caños que están desde que se habilitó la Corposana, es decir, tendrían 60 años ya de uso continuo, y a esto debemos sumar también que a medida que se van sumando usuarios a la red, no se realiza esta renovación correspondiente de caños. Estimado él que se debería invertir en un plano ideal de 500 millones de dólares, digo bien, para el alcantarillado sanitario y otros 300 millones de dólares para lo que es la red de agua. Esto es lo que decía al respecto Omar Ludovico Sarubi. Es un caño de 800 milímetros que a consecuencia de la vida útil del caño y de la presión, aumenta la presión y entonces esto se revienta. Y por no tener un sistema de control automático en donde te regule la presión es que ocurre estas cosas. Esto hay que reponerlo en su totalidad y en un tiempo muy corto, o de lo contrario estamos en el mismo círculo. Cuando vos te vas cambiando tu cañería al llegar al extremo, ya venció otra vez la vida útil si vamos reponiendo cada 30, cada 40 años. Las reposiciones hay que hacer en 5 años más o menos esta cañería, era como máximo. Y en estos momentos continúan estos trabajos en el predio del Jardín Botánico de Asunción, pero ya para actualizar la información nos encontramos con el ingeniero Miguel Quinto, él es gerente de redes de Asunción, y bueno, en estos momentos específicamente, ¿en qué consisten los trabajos realizados? Sí, acabamos de terminar la reparación propiamente dicha de la tubería, ¿verdad? Que consistió en cambiar un tramo de la parte afectada e inmediatamente empezamos a cargar esa tubería porque estaba totalmente vacía, ¿verdad? En una longitud aproximadamente de 9 kilómetros que va desde Viñascue hasta el centro de distribución Urendá, ¿verdad? Que están Los Laureles. Esa tubería debe ser cargada primero por gravedad para que no ocurra una sobrepresión y con la posibilidad de que se vuelva a romper la tubería. Hace aproximadamente 10 minutos empezamos a aplicar una unidad de bombeo que ya carga la aductora con mayor velocidad, ¿verdad? Los primeros que tendrán agua son la gente que están alrededor del Lampande, que hay una derivación de la aductora en la cercanía del centro paraguayo japonés. Luego tendrán la gente de Trinidad, barrio Las Carmelitas, la zona de Boyani y finalmente las que dependen directamente del centro de distribución de Urendá, que es un tanque apoyado. Con esto que ya se está avanzando, ¿hay una estimación en la cual a qué hora más o menos se estaría regularizando la totalidad del servicio? La totalidad se va a regularizar a la noche, con seguridad. También queremos advertir a los usuarios que recibirán primeramente con agua turbia, ¿verdad? Las tuberías se vaciaron, entonces hay arrastre de fino y va a salir con un colorcito que se irá regularizando con el transcurrir del tiempo. Ya. ¿Usted tiene alguna estimación acerca de lo que representó esto en cuanto a inversión para la SAB? Tenemos que calcular, ¿verdad? Nosotros hicimos con personales propios de la SAT este trabajo, no se contrató ninguna empresa tercerizada, tampoco ningún equipo, ni maquinaria, ni nada por el estilo, ¿verdad? De acuerdo a la cantidad de gente que usamos, las maquinarias, en general tendemos que hacer una estimación que con un poquito más de tiempo vamos a ocuparnos de eso.
Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, entonces esta noche se estaría regularizando al 100% a todas las zonas que fueron afectadas y en principio entonces a tener cautela porque saldrá una agua turbia, por lo cual no se recomienda que sea ingerida y luego ya con el transcurrir de las horas esto se estará también normalizando.